buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Pero creo que es importante que iniciemos nuestra conversación sobre la Asamblea General que ha decretado el grupo de camioneros, que entre otras cosas está luchando contra la injerencia de la Junta de Control Fiscal. De hecho, es un elemento crítico en esto, la convocatoria que ellos han hecho para el miércoles de esta semana. Vamos a hablar sobre eso, licenciado, porque me parece que algunas personas han querido ver esto como un asunto de las cosas de ellos nada más que quieren hacer un paro, pero yo creo que es importante entender por qué es que se está llegando a ese punto, licenciado. Sí, vamos a dar un poquito de contexto. El negociado de transporte y otros servicios públicos es una entidad gubernamental que reglamenta las relaciones entre los dueños de la carga, digamos los distribuidores, y los camioneros. El negociado es el sucesor de la famosa Comisión de Servicio Público, que le da licencia a todas las personas que quieran prestar servicios de transportación de servicio público, como es los taxistas, como serían los grueros, los dueños de camiones de tumba, los dueños de camiones de arrastre, etc. Y eso es bien importante, particularmente en una isla donde tú no te puedes saltar la frontera e irte a otro estado a trabajar. Por ende, el mercado es un mercado cerrado, y en la Comisión de Servicio Público y ahora el negociado lo que hacen es establecer ese balance entre los dueños de la carga para que no haya fuerzas del mercado que ocasionen, ¿verdad?, disturbios en los procesos de oferta y demanda de la carga y de los camioneros en Puerto Rico. El negociado, que se supone que establezca una serie de tarifas para hacer este reglamento de estas relaciones, pues inició un proceso de reglamentación a finales del año 2020, el año pasado, que estaba realmente bien postergado porque la tarifa se revisó en el año 2005, o sea que hacía 15 años que no se revisaba la tarifa, y esto entonces hacía que la tarifa fuera insuficiente para cubrir todos los costos operacionales de los camioneros. El negociado inicia el trámite, cita a vistas públicas como corresponde según la ley. La Junta pide un turno para comparecer, y cuando llega el momento la Junta no aparece, y lo que hace es pedir entonces reglamento traducido al inglés para que ellos lo puedan evaluar. Tú sabes que ellos se han abrogado el derecho de evaluar los reglamentos, órdenes ejecutivas, todo lo que se hace en el gobierno de Puerto Rico para determinar si eso cumple o no con el plan fiscal. Y la Junta entonces recibió ese reglamento y se le ha sentado encima a José Elías, porque a pesar de que el proceso de revisión de reglamento es un proceso expedito, pues dijo que lo había recibido, que lo iba a evaluar, que necesitaba más tiempo y que iba a pedir una serie de documentos adicionales que nadie sabe cuáles son los documentos que iba a pedir. Entonces, esto ha tenido el efecto de paralizar una reglamentación que tiene 15 años de atraso y que es indispensable para que los camioneros tengan una tarifa justa que les permita cubrir sus costos operacionales y ganarse la vida adecuadamente. Estaba escuchando a Carlos Rodríguez, que es el coordinador del Frente Amplio de Camioneros, en una entrevista en una estación colega, y me sorprendió un dato que yo no sabía, y es que ellos estiman que el salario por hora que tienen los choferes de los camiones es $12 la hora, que eso es sorprendente porque aquí se ha dado la impresión de que los camioneros hacen mucho dinero en este proceso de carga, y por ende la tarifa realmente es indispensable que se aumente para poder mantener ese balance. Fíjate que los camioneros están sujetos a muchas presiones porque hay compañías de transporte de los Estados Unidos que están viniendo a Puerto Rico a llevarse los camioneros, que es uno de los fenómenos que está ocurriendo en todas las profesiones y en todos los oficios, ¿verdad? Y que cuando llegan allá, a pesar de que tienen salarios mucho más altos que los que tienen aquí en Puerto Rico, las condiciones de vida son mucho más caras y mucho más difíciles para ellos, y muchos han tenido que volver. Así que hay mucha incertidumbre en este trámite. A la luz de toda esa situación, los camioneros
se reunieron. El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico es una asociación que agrupa camioneros individuales y grupos de camioneros debidamente organizados. Así que es como un gremio compuesto de diferentes gremios. Se reúnen y determinan convocar una asamblea permanente, que lo que significa es, José Elías, que ellos se van a reunir de manera permanente, indefinida, para mantener un debate y una discusión sobre las cosas que hacen falta en Puerto Rico para mejorar y hacer más eficiente el sistema de transporte público. Porque eso no es lo único que está ocurriendo. Hace unos días atrás, DACO quitó los controles sobre los precios del diésel y de la gasolina, José Elías, y eso pasó por debajo del radar, lo que permite un aumento desmedido en el precio de la gasolina, en la bomba, tanto para los usuarios de la gasolina como los del diésel, que es como los camioneros. Y eso es otra variable que aumenta los costos operacionales. La asamblea permanente podría ponerse en vigor este miércoles si la Junta de Control Fiscal no desiste de su intención de anular el reglamento que establece la tarifa. Y eso se debe venir, José Elías, porque eso está en el plan fiscal. El plan fiscal que certificó la Junta establece que a ellos no les gusta la reglamentación del sistema de transporte, porque ellos se creen que Puerto Rico es un continente y que en Puerto Rico no se dan las mismas condiciones que Estados Unidos. Ellos siempre están mirando a cómo funciona Estados Unidos, y eso realmente es una realidad totalmente diferente. Y esa intención de derogar la tarifa, pues sería un acto de una gran injusticia que los camioneros van a combatir. Y por eso aquí el esfuerzo que se está llevando a cabo de organización y de protesta y de análisis que van a hacer los camioneros en la Asamblea Permanente es un esfuerzo que va dirigido a la Junta de Control Fiscal, porque es la que está humeando en donde no se debe de meter, porque los camioneros no son empleados públicos, los camioneros no viven del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, los camioneros no son contratistas del gobierno de Puerto Rico, los camioneros son contratistas independientes que hacen negocio con diferentes personas privadas o públicas y que no impactan para nada el plan fiscal ni el presupuesto de Puerto Rico. Así que la situación es, José Elías, que hoy a las 11 hay una reunión en la Fortaleza para ver cuál es el estatus de las gestiones que ha hecho el gobierno para que la Junta finalmente suelte ese reglamento y se pueda poner en vigor. Y si no ocurre nada en la Fortaleza, en términos de que la Fortaleza dé buenas noticias de que esto se va a resolver, pues entonces ya el miércoles en la mañana los camioneros se convocarían para reunirse. Y esto lo que implica, José Elías, que mientras ellos estén reunidos, pues obviamente no se va a transportar gran parte de la carga en Puerto Rico. Sí, ellos van a transportar la carga que es esencial, como el suplido a los hospitales, el suplido de medicinas, el diésel para los hospitales, cosas que son realmente esenciales, que no se van a interrumpir, pero sí podría haber impacto en otras áreas de la carga pública en Puerto Rico. Aquí el problema es la Junta, que su visión neoliberal de desreglamentar la economía para que venga gente de Estados Unidos, porque acuérdate, el negociado establece una serie de requisitos, José Elías, y entre ellos que tú seas chofer certificado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tengas la famosa licencia heavy y que tengas todos los documentos. O sea, aquí no es algo gracioso del negociado, es decir, sin una contraprestación de obligaciones. Los camioneros tienen que cumplir con toda una serie de requisitos, y si se elimina la reglamentación del negociado de transporte, va a dar paso a que venga una invasión de transportistas de Estados Unidos, o que los dueños de la carga en Puerto Rico empiecen a hacer negocio con transportistas de Estados Unidos, que van a desplazar otro proceso adicional de gentrificación, ¿verdad? Gentrificación de la población de Puerto Rico, que va a fomentar aún más la emigración, creando todos los problemas económicos que eso se sabe ocasiona. Este issue en un momento determinado, hace unos meses, había cobrado fuerza, pero se pospuso. ¿Es porque la Junta empezó a reconsiderar la postura de ellos, o por qué fue que en aquel momento no reventó, licenciado? Sí, había una protesta de un grupo de camioneros, un grupo mucho más pequeño que el grupo que ahora está haciendo estas diligencias,
Y la Junta se dio cuenta del problema que eso le podría ocasionar y supuestamente, porque no hay información concreta, pero la Junta emitió un comunicado de prensa diciendo que había llegado a un acuerdo con ese grupo de camioneros para que no se fueran a la calle, para que no pararan los servicios y que había acordado no anular la tarifa temporalmente. Pero después de eso, José Elías, la Junta contactó al Frente Amplio de Camioneros. Tuvimos la oportunidad de acompañarlos a una reunión virtual por Zoom con miembros del staff de la Junta, dirigidos por el abogado de la Junta, el licenciado Coirí, y ellos empezaron a hacernos unas preguntas así a quemarropa, y yo les dije, mira, en realidad nosotros no vamos a contestar ninguna pregunta de ustedes porque nosotros no sabemos cuál es su intención y por qué están haciendo estas preguntas, y no vinimos preparados a contestar las preguntas. O sea, ellos vinieron con la actitud de que nosotros estábamos allí como serviles para contestar todas las dudas que ellos tenían. Y le dijimos, no, envíenos las preguntas por escrito para poder analizarlas. En lo que nos enviaron las preguntas, certificaron el plan fiscal diciendo claramente que iban a eliminar la tarifa. Entonces le escribimos una carta donde le dijimos, ya ustedes decidieron, ustedes lo que quieren es información de nosotros para confirmar lo que ya ustedes decidieron. Ese es el prejuicio, ¿verdad? El sesgo de confirmación. Cuando ya tú has tomado una decisión, tú solamente miras la información que te conviene para confirmar tu decisión. Y le dijimos que no íbamos a aportar ninguna información hasta que no eliminaran del plan fiscal la parte que dice que van a eliminar las tarifas y el negociado. Y ahí se quedó, José Elías. Pero la posición de la Junta de no anular inmediatamente la tarifa responde a que la Junta sabe que la fuerza que tienen los camioneros en Puerto Rico es grandísima y que usada obviamente con mucha prudencia puede hacer que la Junta tome decisiones que no alteren las relaciones actuales, que no eliminen reglamentos que son esenciales para la economía del transporte en Puerto Rico. Así que el Frente Amplio, que agrupa una serie mucho más grande de camioneros, ¿verdad? De asociaciones de camioneros independientes, pues sabe que tiene el poder de que la Junta se siente a negociar o desista de anular esas tarifas. Ya hemos mencionado algunas instancias en las cuales la Junta ha desistido de ciertas políticas y entendemos que la Junta va a tener que recapacitar en cuanto a eso porque el sistema de regulación del transporte de los Estados Unidos no es aplicable a Puerto Rico por muchas circunstancias y diferencias que hay entre ambos mercados. Bueno, veremos cómo eso va a evolucionar. Por otro lado, licenciado, luego de la semana pasada, la juez Laura Taylor haber dado el visto bueno para que el proceso de el plan de ajuste de deuda de obligaciones generales pueda ir caminando, tuvimos la oportunidad de conversarlo el pasado jueves. ¿Qué ha notado al paso de los días con ese tema? Hay mucho escepticismo, el silencio que ha habido en torno a ese tema en términos públicos. Bueno, mucho silencio y una preocupación nueva porque el gobernador nombró a Omar Marrero como secretario de Estado y Omar Marrero obviamente es el alicate de la Junta, es la persona más servil que ha estado en el gobierno de Puerto Rico, porque aún Cristian Sobrino, con las taras que tiene, ¿verdad? Y que ha tenido en el servicio público y es miembro del chat y la reputación que se ganó en todas esas gestiones, aún Cristian Sobrino tenía una opinión crítica sobre las cosas que hace la Junta. Omar Marrero no. Si tú ves a Omar Marrero cuando participaba de las reuniones de la Junta, no había persona más servil. Y en ese sentido es preocupante porque Marrero, si fuera confirmado, lo cual está en entredicho, podría convencer al gobernador de que tire la toalla. Ya el gobernador tiró la toalla en la defensa de la Ley 7 del 2021, que es la Ley de Retiro Digno, y radicó dos proyectos ahí aguados para tratar de darle la vuelta al problema de que la Junta radicó una demanda para impugnar la Ley de Retiro Digno. Así que aun cuando no ha salido información que cambie la postura que manifestó el abogado de AFAF ante la jueza Taylor Swain de que iban a combatir el plan de ajuste de deuda y que no iban a aprobar la legislación habilitadora, esta movida de Pierluisi podría representar un cambio de la opinión, porque Omar Marrero estaba ahí metido
mucho tiempo y yo estoy seguro que Pierluisi le hace caso y Pierluisi podría cansarse de estar participando directamente en las reuniones de la Junta y entregarle ese asunto a una persona que no ha defendido para nada los intereses del pueblo de Puerto Rico. Omar Marrero fue el que negoció el contrato de Luma. Y Omar Marrero ha sido nefasto en términos de permitirle políticas de austeridad a la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico. Así que eso es lo que puedo ver en este momento. La jueza dio hasta el 27 para que las partes negocien. Cuando digo las partes, las que quedan son las dos aseguradoras de bonos. Y eso podría ser muy significativo porque podría eliminar dos litigantes en contra del plan fiscal, del plan de ajuste, que son de peso pesado, ¿verdad? Porque esas dos aseguradoras tienen mucho poder económico. Entonces se quedaría el gobierno prácticamente solo, si no es que hay otras intervenciones, José Elías, de otros sectores, como alguna unión obrera, pero todavía no se sabe eso, porque la jueza no ha dicho cuándo es que arranca ese proceso. El 27, a partir del 27 ella emitirá una orden donde dirá cuándo empiezan los términos y ahí sabremos quiénes son los opositores, pero si las aseguradoras negocian, es difícil que haya contendores de peso pesado contra la intención de la Junta de aprobar el plan de ajuste de deuda con todas esas circunstancias. Ahí la única situación significativa, las únicas dos situaciones significativas que podrían dar al traste al plan son el asunto de la legislación habilitadora, que como mencioné hace unos minutos, el gobierno se podría rajar, y si se raja, pues tratarían de darle la vuelta para obligar a la legislatura a legislar. Y el otro asunto es la viabilidad del plan, que todavía nadie habla de eso, José Elías, y que es desafortunado que no se haya comisionado un estudio por las diferentes organizaciones que están mirando esto del plan de ajuste de deuda en torno a la viabilidad. Yo creo que es vital que el pueblo de Puerto Rico sepa, y particularmente los que van a votar en el proceso de votaciones del plan de ajuste de deuda, sepan cuáles son las consecuencias de que Puerto Rico no pueda cumplir con ese plan de ajuste de deuda, cuáles son las probabilidades de que Puerto Rico no pueda cumplir con ese plan de ajuste de deuda, qué variables van a incidir sobre este proceso. Porque las personas que nos han metido aquí, el gobierno, la Junta, pues ya tú sabes, se lavan las manos y siguen para adelante, pero los que cargamos con las consecuencias de la austeridad, de la falta de servicios públicos y de una posible segunda quiebra, somos la gente común, la gente que pagamos contribuciones y las que vivimos aquí en este país. La gran mayoría de los bonistas que están beneficiándose de este proceso no viven en Puerto Rico ni van a sufrir las consecuencias de ese plan de ajuste de deuda. Así que mi exhortación es a que las organizaciones que lidian con el análisis de la situación económica de Puerto Rico y que les importa el proceso de ajuste de deuda, que se inserten. Mira, el Centro para la Nueva Economía, Espacios Abiertos, la Asociación de Economistas de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de CPA de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros, todos van a cogerse un cantazo con el menoscabo económico que ese plan de ajuste de deuda va a traer, y me parece que deben intervenir, deben asesorarse, deben contratar peritos económicos, peritos financieros, que les permita comparecer ante la jueza y decir el desbarajuste, el desastre que ese plan de ajuste de deuda va a traer a Puerto Rico. Bueno, por otro lado, licenciado, otro asunto que quería hablar tiene que ver con la intención de enmendar la ley promesa. Estaba leyendo un comunicado del presidente de la Cámara tratando de suavizar el tema a nivel congresional, en el sentido de que nosotros aprobamos por primera vez un presupuesto de la Junta, es decir, cuadrado, entre comillas, y por lo tanto lo que procede ahora es que la legislación pueda ser enmendada a nivel congresional. Bueno, vamos un momento sobre la intención que hay desde acá, y que se dé un... Sí, José, le estaba un poquito entrecortado, pero capté tu pregunta. Bueno, me parece que es otro intento inútil de ponerle parchos a una ley que es esencialmente arbitraria, injusta, colonial y criminal. Nada que no sea la eliminación de la Junta de Control Fiscal es razonable. Todo lo demás son meros parchos que no tienen ningún sentido y que obviamente, si no vienen acompañados de fuerza, de presión real
tanto en la calle como en los tribunales, no van a tener ningún tipo de impacto en el Congreso. A mí me parece que lo que está sobre la mesa es la impugnación real por sus fundamentos sustantivos de la ley promesa en el trámite que se está llevando a cabo de impugnación por parte de la Junta de la Ley de Retiro Digno. Ahí la Cámara de Representantes tiene que plantear la inconstitucionalidad porque la ley promesa viola la Carta de Derechos de la Constitución Federal y viola el derecho consuetudinario. Y esa palabra es bien importante porque Estados Unidos no hace caso a muchas de las convenciones y de los tratados de derechos políticos y económicos de los pueblos, pero hay una parte del derecho internacional que sí es obligatorio y el Tribunal Supremo lo reconoce, que es el derecho consuetudinario, que es el derecho que ningún Estado puede negar que existe. Por ejemplo, hay derecho consuetudinario sobre la abolición de la esclavitud, hay derecho consuetudinario sobre el coloniaje, y eso nunca se ha planteado de esa manera en los tribunales. Los casos de Igartúa no lo han planteado de esa manera. Y hay una oportunidad de oro para que la Cámara de Representantes empate el juego, trabando una controversia sobre la legalidad de todas las acciones de la Junta, sobre la constitucionalidad de la ley promesa, para que realmente la Junta se tenga que poner a negociar y el Congreso se tenga que poner a negociar sobre este tema. El otro asunto es mantener la postura de no aprobar ninguna legislación habilitadora y que la Junta tenga que volver a negociar con los acreedores y que la Junta tenga que volver a negociar con la Cámara de Representantes el asunto de la protección de los retirados. Así que no es con cartitas pidiendo parchos. Tiene que ser una acción integral que incluya, obviamente, acciones de protesta en la calle y que incluya también acciones judiciales que cuestionen la legalidad de la ley para que la Junta se vea con el plato lleno de problemas y entonces el Congreso tenga que actuar, José Elías. Antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, ¿cuál es el estatus del recurso que presentó Luma en el apelativo para no entregar la información que la Cámara de Representantes le está exigiendo a Luma? ¿Qué ha pasado con eso? Pues hoy la Cámara de Representantes tiene durante el día de hoy, ¿verdad? Tiene hasta por la noche para presentar su reacción al recurso apelativo, su oposición al recurso apelativo. Yo escuché al abogado de la Cámara, el licenciado Martínez Luciano, explicar esos temas y me parece que la Cámara tiene razón, porque ninguno de los planteamientos jurisdiccionales que plantea Luma están cónsonos a la realidad. La Cámara de Representantes no ha aprobado una sola resolución de investigación, ha aprobado varias resoluciones y hay jurisdicción de la comisión del representante Luis Raúl Torres en este asunto, porque así fue extendida la jurisdicción, que ese era el planteamiento que a mi juicio tenía más peso, que el representante Luis Raúl Torres no tuviera jurisdicción para seguir investigando, pero efectivamente se extendió. Así que veremos a ver, José Elías, estas son controversias cargadas de muchos matices políticos y sabemos cuál ha sido la historia de la rama judicial de Puerto Rico cuando hay controversias de ribetes políticos, pero pues los planteamientos se van a hacer por los abogados de la Cámara y esperemos que el Tribunal de Apelaciones resuelva lo antes posible. De seguro Luma se va para el Tribunal Supremo porque lo de ello es que se alargue el trámite lo más posible para tratar de bajar la tensión sobre el tema, pero esa información es vital, José Lea, porque nos vamos a dar cuenta del cucarachero de Luma, de los 160 millones que dilapidaron durante la etapa de transición y de cómo ellos no tienen la capacidad tanto operacional como financiera para hacer las cosas que se supone hagan bajo ese contrato. Licenciado Manuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda a conversar. Ya estaremos hablando más adelante. Cómo no, José Lía, estamos a la orden y que pases buen día. Igualmente usted.